Hace pocos días despertamos con el hermoso paisaje en nuestra casa de haber recibido una gran nevada durante la noche. Nunca había visto algo así en el lugar donde yo vivo. Las ramas de los árboles, muchas de ellas estaban tan cargadas de nieve que se habían doblado de tal manera que hasta tocaban el piso. Sin embargo, es notable que algunas otras ramas no resistieron el peso de la nieve y terminaron quebrándose para luego ir secándose poco a poco. Un pensamiento vino entonces a mi mente y a mi corazón, que sin duda dio lugar a este mensaje que te estoy compartiendo hoy. Aunque ninguna rama tiene vida en sí mismo, es notable que cada una de ellas necesita esforzarse para poder seguir viviendo. La vida es un regalo de Dios, y aunque no hemos hecho nada para recibir este regalo, todos nosotros debemos esforzarnos para poder seguir viviendo. Desde el mismo momento que el embrión nuestro todavía no había sido engendrado en el vientre de nuestra madre, sin embargo, fuimos uno entre 250 millones de espermatozoides que debieron esforzarse, y debimos esforzarnos, aunque no somos conscientes de ello, para poder llegar a tener esa vida, para poder alcanzar ese regalo de Dios. Todo en la vida requiere esfuerzo, y aunque esto es algo que damos por sentado y sabemos que sin esfuerzo no se logra nada, hay cosas que por ser un regalo de Dios nos parece que no debiéramos esforzarnos en ella. Sin embargo, todo aquello que Dios nos regala son las cosas en las cuales más debemos esforzarnos. Hoy quiero compartirte una palabra en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Si puedes buscar en tu Biblia, abrir tu Biblia allí, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, el versículo 1, y luego la puedes mantener abierto porque te voy a compartir allí algunas cosas que van a dar idea a este mensaje. Los que se esfuerzan en la gracia. Mientras buscas en tu Biblia, te invito también que te suscribas a este canal, porque de ese modo te llegarán las notificaciones de todo lo que estemos subiendo en esta plataforma, y esta palabra será una bendición para tu vida, porque es la palabra de Dios, y para la vida de aquellos que puedan ser alcanzados si la compartes luego de haberla recibido. Te invito entonces, si has encontrado en tu Biblia, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, damos lectura a lo que dice la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios. Con esto quiero comenzar diciéndote algo muy importante. Gracia significa que puedes llegar a ser lo que humanamente no podrías llegar a ser. En Dios puedes llegar a ser. Eso es la gracia de Dios, es el favor de Dios sobre tu vida, es lo que te lleva a ser lo que humanamente jamás podrías lograr. Hay un dique no muy lejos de nuestra casa que es un gran lago, es una contención de agua, una reserva de agua que tiene barcos a velas que están allí en una pequeña bahía de este dique. Y es notable que estos barcos están anclados, aunque ninguno de ellos pudiera moverse de manera individual, no tiene ninguna capacidad de moverse. Sin embargo, los que custodian esa bahía tienen los barcos anclados. ¿Por qué? Porque todos los días en ese lugar corren fuertes vientos. Y aunque los barcos no se dirigían por sí solos a ninguna parte, es notable que los vientos los pudieran llevar a cualquier lado. Un poco esto es la gracia de Dios, llevarnos hacia donde no podemos y producir nosotros cosas que por naturaleza no podríamos hacer. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 que por gracia somos salvos. Ahora algo muy curioso también dice Salmo capítulo 63 versículo 8. Dice, tu diestra me ha sostenido, la diestra de Dios. El salmista dice, mira hacia atrás, hacia su pasado, y ve que no solamente ha sido salvo por la gracia de Dios, sino que esa misma gracia lo ha sostenido a lo largo del tiempo. Y esto es lo que sucede en nuestra vida. No solo por gracia somos salvos, sino que además de eso, la gracia de Dios nos ha sostenido. Si hemos llegado hasta aquí, no ha sido por nuestro esfuerzo, ha sido porque la gracia de Dios nos ha sostenido. Y esa gracia hace en nosotros también que podamos llegar a lugares y hacer cosas que nunca hubiéramos hecho. En Juan capítulo 3, versículo 8, el Señor dijo, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu.
cuando has nacido de Dios, cuando en tu vida se ha producido el milagro del nuevo nacimiento, cuando has recibido a Cristo en tu corazón, lo que sucede es que el viento, el Espíritu de Dios, te lleva donde Él quiere, como una hoja que es elevada por el viento y llevada por el aire, no donde la hoja pudiera llegar por sí sola, porque no pudiera llegar hacia ningún lado. Sin embargo, puede por causa del viento, y nosotros podemos por causa de Dios. La gran pregunta es, si la gracia de Dios es tan poderosa, ¿por qué razón no todos se salvan? Si la gracia de Dios es tan poderosa, ¿por qué no todos perseveran? Si la gracia de Dios es tan poderosa, ¿por qué no todos llegan a hacer todo aquello que Dios podía haber hecho en su vida? Y esto lo vemos un poco en el contexto. En el capítulo 1, el versículo capítulo 1 de segunda carta de Timoteo, en el versículo 15 dice, y sabes esto, dice el apóstol Pablo, que es quien escribe a Timoteo, dice que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Había muchos que no habían perseverado, había muchos que ya no estaban, a pesar de la gracia de Dios, y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues, aunque muchos abandonen, aunque muchos no perseveren, aunque muchos no se esfuercen, tú pues, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora hay algo muy importante. Hay veces que la gracia de Dios requiere nuestro esfuerzo. Y esto es el tema que te estoy compartiendo en esta oportunidad. La gracia de Dios, aunque es un regalo de Dios, aunque es un favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros, hay veces que va a requerir nuestro esfuerzo para que podamos ver lo que humanamente nunca hubiéramos podido ver. Por eso que en Mateo capítulo 12, el versículo 3, dice que había un hombre con una mano seca, y el Señor le dijo, extiende tu mano. Parece una cosa ilógica, si él tenía la mano seca, si el milagro era por gracia, él iba a recibir una sanidad, ¿cómo es que tenía que esforzarse y estirar su mano? Pero eso fue lo que Dios le dijo, eso fue lo que el Señor le dijo. En Marcos capítulo 2, versículo 9, el Señor le dijo a un hombre que estaba postrado en un lecho, que era paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Se lo dijo antes que este hombre hubiese recibido el milagro. Es decir, que este hombre iba a recibir el milagro, pero él debía esforzarse para alcanzar ese milagro. En Lucas capítulo 5, el Señor dice allí algo muy tremendo. Le dijo a un hombre que se levantara y que comenzara a andar. Un hombre que estaba postrado también debía comenzar y hacer ese milagro, debía esforzarse en algo que todavía no ha recibido. También Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 3, cuando estaba muerto, cuando estaba en la tumba, el Señor lo llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Estaba muerto, pero él debía esforzarse. ¿Por qué? Porque había una palabra de Dios en su vida. Esto es lo que quiere decir estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo y también a cada uno de nosotros. A esto se refiere, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y no solo el apóstol Pablo le dice que se esfuerce, sino que le va a dar 3 ejemplos que nos da una pauta de 3 cosas esenciales. Si nosotros queremos esforzarnos en la gracia para alcanzar esas cosas que son un regalo de Dios, pero que requieren de nuestro esfuerzo para poder lograrla, para poder ver lo que humanamente no podíamos ver y alcanzar lo que humanamente nunca hubiéramos podido alcanzar. Hay 3 cosas y son 3 ejemplos muy cotidianos de lo cual el apóstol Pablo le habló a Timoteo y nos habla también la palabra de Dios en esta oportunidad a cada uno de nosotros. La primera, si queremos esforzarnos en la gracia, debemos hacerlo como un buen soldado. Notemos que dice en los versículos 3 y 4 de la segunda carta de Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tu sacrificio determina tu bendición. Hay cosas que no vienen inmediatamente. Hay cosas que debes esforzarte si la quieres hacer. Y aquí se nos da el ejemplo del soldado. En Estados Unidos el ejército indudablemente no tiene las características que tiene en nuestro país, en Argentina. Allí el soldado cobra de una manera extraordinaria.
También cobran en nuestro país la gente que trabaja en el ejército, pero es notable el sueldo de los soldados estadounidenses. Un soldado de Estados Unidos que apenas ha ingresado al ejército con solamente hasta los 4 meses, los primeros 4 meses, gana $1.695. A partir de allí y hasta los 3 años va a ganar $2.435. Con más de 6 años, este soldado ganará $2.905. Con más de 12 años ganará $3.700 y a partir de los 18, $4.400. Y a medida que van pasando los años y va logrando antigüedad, puede llegar hasta ganar $9.000 mensuales. Sin embargo, esto no es fácil, porque un soldado debe privarse de estar con su familia, un soldado debe privarse de los alimentos que comería en su casa, de las comodidades que tendría en su casa, debe exponer constantemente su vida, debe estar expuesto al frío, al calor, a las necesidades. O sea que no es fácil, porque todo tiene un esfuerzo, y la bendición siempre requiere un sacrificio de nuestra parte. Si quieres esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús, debes estar dispuesto a sufrir penalidades. Como buen soldado de Jesucristo, esta palabra significa sufrir el mal juntamente. Hay gente que solamente quiere lo bueno de Dios, pero no está dispuesto a sufrir. Y en el camino de Dios debemos saber que hay cosas que van a requerir que suframos algunas penalidades, que suframos algunas cosas, a veces la ofensa, a veces la adversidad. El mismo Job, cuando lees el libro de Job, dice que la mujer, cuando sufrieron la pérdida de sus hijos, cuando sufrieron la pérdida de sus bienes, cuando Job había enfermado, la mujer le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero Job dice: has hablado como una persona necia, porque vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no lo vamos a recibir. Hay veces que deberemos sufrir penalidades, deberemos sufrir si verdaderamente queremos alcanzar por la gracia de Dios esas cosas que humanamente no podríamos alcanzar. Y esas cosas muchas veces tienen un precio. Es por eso que termina diciendo esta parte final del versículo 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. La palabra enredar explica algo muy importante. 9 de cada 10 personas en la iglesia no militan. 9 de cada 10 personas en la iglesia no son verdaderamente buenos soldados. Siempre son una minoría. Es por eso que a 10 leprosos sanó el Señor, pero solo uno volvió, y el Señor preguntó: ¿y los otros 9 dónde están? Sí, hay gente que no milita, y no milita por la sencilla razón de que está enredado en los asuntos de la vida, de que está enredado en sus afanes, de que está enredado en sus pecados, está enredado de sus preocupaciones, está enredado de sus quehaceres, está enredado con sus vicios. El que milita no se enrieda, y el que se enrieda no puede militar. Esto que dice la palabra de Dios aquí es algo tremendo. Es una de las grandes trampas del diablo, es mantener a mucha gente dentro de la iglesia enredada en sus pecados, y que de esta manera no crezcan y no se esfuercen en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús para alcanzar lo que humanamente no hubieran podido alcanzar. La segunda cosa y el segundo ejemplo que nos muestra la palabra de Dios que necesitamos para esforzarnos en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, es hacerlo como un atleta. Notemos que dice el versículo 5 de este mismo capítulo, dice: y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. No es el que se esfuerza el que tiene recompensa, sino el que se esfuerza legítimamente. Porque a veces la persona puede esforzarse, sin embargo no hacerlo de manera legítima. Desde que se crearon los antidoping, ya hay mucha gente o muchos deportistas que no reciben la corona o no reciben el precio por el simple hecho de haberse esforzado. Porque antes también se esforzaban, pero con droga o con algún estimulante, lograban obtener algo de manera ilegítima. Hoy día ya no es así, porque se hacen controles antidoping. Y entonces ya esa corona no la van a recibir si no lo hacen de manera legítima, de manera legal. Si quieres esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús, debes hacerlo de manera legítima. El único esfuerzo
que es recompensado por Dios es aquel que es en la gracia. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, dice: por gracia soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, esto que soy es lo que Dios me dio por su gracia, y yo me esfuerzo en hacer aquello que Dios me dio, no en hacer aquello que Dios no me dio. Debes luchar como atleta. Si quieres esforzarte, debes hacerlo como el atleta. Pero el atleta lucha para ser coronado, sabiendo las reglas y esforzándose para luchar legítimamente. El gran problema de muchos es que se esfuerzan para lograr aquello que Dios no les ha dado. Es que se esfuerzan por ser algo que Dios no le dio para ser. Hay algo que Dios te asignó en tu vida. En eso debes esforzarte, en eso debes gastar tus energías. Mi pastor siempre decía, el mundo espiritual tiene sus reglas, y quien las ignora tendrá problemas y sufrirá las consecuencias. Por eso es importante entender que del mismo modo que un atleta es exitoso cuando se restringe a las reglas, debemos saber que nosotros el éxito también lo alcanzaremos si verdaderamente entendemos las reglas que Dios nos da. Y Dios nos pone reglas. Dios a veces nos regula el comportamiento. Dios a veces te dice, yo voy a hacer esto en tu vida, pero estas son las condiciones, estas son las reglas. Por eso que un hombre llamado Naamán, que era un sirio, que fue al profeta en Israel para que hiciera un milagro en su vida porque estaba leproso, porque padecía lepra, su piel estaba arruinada, herida, lastimada por la lepra. Y el profeta le dijo que fuera y se zambulliera 7 veces al Jordán. Si él quería recibir ese milagro de Dios, que era por gracia, él debía hacerlo legítimamente, no 6 ni 8, 7 veces le dijo. Es por eso que una viuda en Sarepta, que ya no tenía casi para comer, y el profeta le dijo que no iba a escasear la harina en su casa, pero que preparara un pan, y que en lugar de comerla a ella y su hijo, que era lo último que les quedaba, se lo diera primero el profeta. Parece algo ilógico, pero esas fueron las reglas. Si ella quería esforzarse y recibir eso por gracia, debía hacer lo que el profeta le había dicho. Por eso que Gedeón, Dios le dijo que era un varón esforzado y valiente, y este hombre estaba temeroso, escondiendo el trigo en el lagar porque los madianitas les robaban todo. Y él le dijo, ve con esta tu fuerza y lucharás contra los madianitas, los vencerás. Pero él se iba a esforzar, pero no como él quería esforzarse, con un gran ejército. Porque ese ejército, cuando Dios lo miró, le dijo, son muchos, y te vas a gloriar de que lo has hecho vos, para que veas que es por mi gracia. Yo te voy a reducir el ejército. Se lo redujo a 300, y solo con 300 él tuvo que esforzarse en la gracia de Dios. La tercera cosa que nos va a decir este texto, que necesitamos para esforzarnos en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, es hacerlo como el labrador. Notemos que dice el versículo 6, dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y te voy a hablar acerca de esto, lo que es hacerlo primero. Porque es cierto que primero debemos trabajar para poder cosechar. Pero la palabra primero tiene un doble significado aquí. Me impacta, te voy a decir esto para ilustrarte, en Juan capítulo 5. Se nos habla allí de un estanque que había en Jerusalén, el estanque de Betesda. Dice la escritura allí que de tanto en tanto descendía un ángel y agitaba las aguas, y allí yacía una multitud de enfermos, de paralíticos, de ciegos, de cojos, que estaban allí, gente que estaba enferma, gente impedida físicamente de tener los movimientos correctos, de poder desarrollarse en la vida, de poder tener una actividad, de poder trabajar. Era gente que estaba postrada allí en aquel lugar. Pero este ángel descendía de tanto en tanto y agitaba las aguas, y el primero que llegaba allí recibía un milagro, y los otros tenían que seguir esperando. Y dice la palabra allí en el versículo 3 que había un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Este hombre estaba allí. Ahora, la palabra que allí se utiliza para enfermo significa débil. Es curioso, él no estaba a través ni ciego, ni cojo, ni paralítico, pero dice algo tremendo, que cuando llega el Señor le dice, yo estoy aquí, y entre tanto que yo trato de llegar, siempre alguien llega primero. Siempre alguien llegaba primero. Él, para obtener el milagro, debía llegar primero. Había gente que estaba en una situación muchísima mayor de gravedad que la que él estaba. Él solamente estaba débil. Sin embargo, había otro que llegaba primero. Hay cosas que requieren que nosotros lleguemos primero.
En Mateo capítulo 11, versículo 12, el Señor dijo que el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista y los violentos la arrebatan. Hay cosas que debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús para llegar primero, porque no tienen un turno, son por orden de llegada. Lo primero que debemos ver allí es que dice que es como el labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, pero no solamente primero sembrar para cosechar, debe hacerlo primero para que otro no le arrebate esa venta que luego va a hacer. Hay bendiciones que no tienen un turno, que no son como cuando vas al médico y pedís un turno y te lo dan para tal fecha, para tal horario. Y vos ya sabés que está programado para ese día. No, hay cosas que no son así. Hay cosas que no las vamos a obtener con una fecha determinada, que Dios nos diga, tal día te voy a esta bendición. Hay cosas por las que debemos esforzarnos para llegar primero, porque son primero para aquel que alcance a llegar, para aquel que las obtenga. Debes llegar primero, antes que otro llegue por vos. Y ese otro tendrá otra bendición por la que deberá esforzarte. Y tengo también un fundamento bíblico para decirte esto. En Romanos capítulo 15, versículo 20, el apóstol Pablo dice, y de esta manera me esforcé al predicar el Evangelio. O sea que Pablo se había esforzado, pero presta atención, dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, porque allí otro llegó primero, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea que el apóstol Pablo miraba, y donde alguien ya había predicado, allí no iba a ir a predicar, él iba a ir a otro lugar donde llegara primero, porque allí había llegado otro primero que él. Hay cosas que Dios se la dio a otro porque llegó primero, pero hay cosas que te la dará a vos cuando te esfuerces en la gracia y llegues primero a ese milagro que Dios te dio. Quiero terminar con este pensamiento porque hay un versículo entre todos estos que no te leí, y es el versículo 2 de 2 Timoteo capítulo 2, allí el versículo 2. Pero antes de eso te quiero decir algo. La razón por la que no todos se esfuerzan en la gracia de Dios es porque no todos se someten a la soberanía de Dios. Y el apóstol Pablo fue una persona que aprendió a someterse a la soberanía de Dios. Primero, cuando todavía no era llamado Pablo, Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, y el Señor se le apareció en el camino y él cayó y quedó ciego. Allí se sometió a la soberanía de Dios porque Dios lo envió a una persona desconocida en la Biblia, Ananías, para que él orara por Pablo y recobrara la vista. Luego se sometió a la soberanía de Dios, que lo puso bajo el pastorado de Bernabé, que fue quien lo fue a buscar a Tarso después de 14 años y lo pastoreó y lo preparó. Aunque era un hombre preparadísimo en la palabra, pero recibió ese discipulado de Bernabé, una persona que después no trascendió como el apóstol Pablo. Sin embargo, fue el mentor que necesitó Pablo antes de salir a sus viajes misioneros, y él debió someterse a esa persona que Dios le había puesto. También luego él se sometió a la soberanía de Dios, que lo insertó en la iglesia de Antioquía, hasta que fue llamado y luego enviado, y luego de cada viaje misionero, él volvía a Antioquía y él daba cuenta de sí. La soberanía de Dios te pone en un lugar, y te pone en una cobertura, y te pone en un orden. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, antes que le diga cómo esforzarse en la gracia. 2 Timoteo 2.2, entonces lo leemos, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De modo que encontramos a Dios, luego encontramos a Pablo, luego encontramos a Timoteo, y Timoteo va a transmitir también a otros, pero con ese orden, lo que había recibido de Pablo. Para que te puedas esforzar en la gracia de Dios, necesitas estar bajo la soberanía de Dios. Si estás en una iglesia, es allí donde Dios te puso. Si tienes un pastor, es allí donde Dios te puso. Él es el que te va a transmitir lo que Dios quiere darte. Si tienes un líder, un mentor, es allí donde te puso. La gracia y la soberanía de Dios están de la mano. Por lo cual, si quieres ser como el buen soldado que no se enreda en los negocios de la vida, si quieres ser como el atleta que es coronado cuando lucha legítimamente, si quieres ser como el labrador que trabaja primero para participar de los frutos, entonces tienes que esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay algunos a los que la gracia solo les alcanza para ser salvos. Hay otros que la gracia les alcanza para poder perseverar en la fe. Pero hay algunos que se esfuerzan en la gracia y la gracia les alcanza para que, valga la redundancia, puedan alcanzar todo lo que Dios tenía para su vida. ¿Quieres ser de esos que se esfuerzan en la gracia y alcanzan lo que humanamente no hubieran podido alcanzar? Esta palabra entonces es para tu vida y te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, porque nos ha
nos motiva tu palabra a esforzarnos. Hay muchas personas que están viendo este video y recibiendo este mensaje, Señor, y que están recibiendo un desafío. Tal vez son personas que sintieron que se están secando, que están postradas, que están como estos paralíticos que hemos visto que debieron esforzarse. Hay otras que se sintieron como tal vez como Lázaro, que estaba vendado, estaba encerrado en una tumba, que habían experimentado una especie de muerte espiritual. Sin embargo, tuvo que haber un esfuerzo para alcanzar esa gracia. Yo te pido, Señor, que tu palabra haga la obra para la cual es enviada. Señor Dios mío, todo aquel que la reciba se esfuerce y alcance esas cosas que son un regalo que vienen de tu parte y que requieren de nuestro esfuerzo para ser alcanzadas. En el nombre de Jesús, amén. Si esta palabra fue de bendición, compártela y no te olvides de darle a la campanita para que recibas las notificaciones de todo lo que estamos subiendo por esta plataforma. Que el Señor te bendiga.